Saludos, comienza una semana interesante. Hoy se deben producir, a la hora que estamos haciendo el programa, no se ha producido nada, pero hoy se deben producir otras liberaciones. Hay nombres allí que van a llamar bastante la atención. Espero, ¿no? Porque saben que a veces uno se pone a vaticinar cosas y termina siendo un pavoso. Te culpa, no, ¿qué tú dijiste? Y entonces pero sí, lo advierto porque como tenemos a Leonardo Morales aquí, rector del CNE, vicepresidente, usted dirá, bueno, ¿y por qué no van a tocar los temas? Porque no sabemos si ocurrieron o no, ya que el programa lo estamos haciendo, como ustedes saben, por la pandemia, en horarios que no son los nuestros. Aclarado el asunto, aquí está Leonardo Morales. Yo conocí a Leonardo Morales cuando tenía como gato, como 11 años, 12 años teníamos. Éramos jóvenes y lindos. Hace poco, pues. Tú tenías pelo, yo me acuerdo que tú eras peludo. Tenía cabello y tenía barba. Y tenía barba. Y después nos encontramos, vivimos en Los Chaboramos juntos. Después nos encontramos en el UCB, Leonardo era presidente de la Básica de Ingeniería. Y después fuimos de la misma Federación de Centro. O tú fuiste de la de Eladio. Yo fui de la de Eladio. Sí, Rico de la de Eladio. Tú fuiste de la de Gustavo. No, yo fui secretario, en los tiempos de Eladio yo era secretario de Finanzas y en Pero los después tiempos, era vicepresidente. con el tiempo de Gonzalo era presidente adjunto de la Presidente PSU. adjunto. Ahí nos encontramos en la misma federación. Exactamente. Porque la gente no sabe que tú tienes tu historial allí, tu prontuario de participación política. Además, tú sabes que yo lo digo porque la incultura de la política es insólita en estos tiempos, ¿no? Sí, eso dicen algunos Sí, actores políticos le ahora. falta, fíjate, todos los que fuimos dirigentes estudiantiles en años pasados, nos encontramos con la abstención, ¿tú te acuerdas? Acá rato. Sí. Porque era la prédica de los que nos gobiernan hoy. Y tú te acuerdas que desde cuando estábamos muchachos peleábamos contra la abstención Así universitaria. es. Porque en los sectores estudiantiles, esta parte de la izquierda tenía mucha fuerza. Y como era radical, pues se oponía un centro de estudiantes, había que abstenerse porque eso era del sistema. Un Así centro de es. estudiantes. Un organismo pero- burgués. Sí, un organismo burgués. Una cosa insuelta. Bueno, estos están más o menos iguales, ¿no? Sí. Tienen una percepción. Bueno, que por cierto, fíjate, con todos los acontecimientos que están ocurriendo, la negociación que está produciendo Capriles con Stalin González, que está quedando demostrado que la negociación es el camino. Que lo que pasó en Venezuela fue que quienes fueron a negociar no creían. El señor Guaidó y familia no creían en eso. Por lo cual no pudieron avanzar nada, ni obtener ningunos logros, ni reinstaurar nada, porque ellos lo que querían era sacar a Maduro. Bueno, y no se les dio. Pero en todo caso, tampoco fue que ellos hicieron alguna reflexión al respecto. Sé que como rector es ponerte en apuros opinar sobre eso. Ya tenemos... Ya estaba pensando que te iba a responder, Pues responde, pues. sin caer en la provocación. Ok, métete en la generalidad, porque lo que estamos viendo ahora, fíjate, lo voy a decir yo para que no lo digas tú, pero para que reflexionemos. Esta pelea María Corina, Pablo Medina, Guaidó, esa pelea entre radicales, no solo demuestra lo infructuoso de esa política en términos de que, aun cuando ellos piensan lo mismo, quieren la intervención americana y etcétera, no se ponen de acuerdo, se atacan y se denuncian y se sacan el banquillo, por lo cual tú puedes entender por qué la unidad no hizo más que desmembrarse, segmentarse, porque ni siquiera los que pensaban igual se pusieron de acuerdo. Los ataques del grupo de María Corina, Patricia Poleo, Nito, etcétera, Franceschi, hacia el sector Guaidó, acusándolos de corrupción, Calderón Berti, son, wow, durísimos. Y entonces te los llama a conversar, Guaidó los llama a conversar y lo que le hicieron fue, bueno, le sacaron el prontuario de la relación. Y además el estilo, porque resulta que Guaidó nunca consultó a nadie. Y lo sabes tú porque tú estabas en ese momento en la dirección de la Avanzada Progresista y recuerdas cómo fue la reunión con Guaidó. Sí, bueno, pero fíjate, sin entrar en Detalles. detalles sobre el tema, me parece que sí, la oposición, digamos que tiene una confrontación, digamos, prácticamente desde que comenzó este siglo con el gobierno, con la presidencia de Chávez y ahora después con la presidencia de Maduro. Bueno, no ha logrado, digamos, comprender de qué manera avanzar en la política. Es decir, porque a veces la política la han dejado de lado. Y yo creo que el gobierno se puede tener diferencias con el gobierno, pero esas diferencias tienes que dirimirlas con las formas que te permite la democracia. Y una de esas formas es exactamente el tema de la participación electoral. La oposición se abstuvo en el 2005.
Y la reflexión final de esa oposición que se actuó en el 2005 es que había sido un gran error, que se equivocaron. Bienvenida a la equivocación, bienvenida a la corrección. Ahora, pero pareciera que nuevamente, a pesar de haber llegado a esa conclusión, se atreven ahora, 15 años después, ¿no?, a decir exactamente lo mismo. Vamos hacia la abstención, no votemos para renovar la Asamblea Nacional. Es decir, lo cual implica la repetición del mismo error. Bueno, y hay, como tú dices, hay unos sectores con los cuales uno puede estar en desacuerdo, que creen que la vía es una vía distinta a la vía democrática, la han practicado, la han fracasado. Ahora, lo que yo sí puedo decir es que todos aquellos sectores, de uno u otro lado, es decir, quiero decir, del gobierno o de la oposición, que creen en que la vía es la vía electoral, deben acordarse para efectivamente participar en el proceso electoral, ese que está convocado para el 6 de diciembre de este año, porque corresponde, Kiko, porque la Constitución dice que en el 2020 debe renovarse la Asamblea Nacional para que el 5 de enero del 2021 tengamos un nuevo Parlamento. Y bueno, sobre esa materia podríamos discutir. El país creo que hoy, y en cualquier momento es necesario que ese Parlamento sea renovado, que tengamos una nueva Asamblea Nacional, porque es la única manera de reinstitucionalizar el país. Es decir, el país anda, bueno, tú lo sabes, un país no puede funcionar con 2 presidentes, o supuestos 2 presidentes, con contralores, Sí, todo doble. de todo doble, y hasta triple. y hasta triple. Entonces, eso no es un país. Eso no es un país. Nosotros necesitamos, los venezolanos que estamos, digamos, transitando esta tragedia, necesitamos que ciertamente logremos estabilizar, civilizar la política. Bueno, habrá que hacer lo posible para que un sector entienda lo que es civilizar la política y el otro deba actuar civilizadamente. Y civilizadamente quiero decir, es atender a todas aquellas formas democráticas que existen en Venezuela y en cualquier régimen democrático. Nosotros estamos del 58, digamos, transitando una ruta democrática porque creemos que es el mejor sistema para dirimir nuestras diferencias, para resolver nuestros problemas. Ahora, ¿cómo es que lo vamos a dejar de lado? Es decir, cuando es que a mí me dicen, no, pero ¿para qué damos elecciones? Para que efectivamente la llama democrática no se apague, no se extinga. Sí, el valor de todo demócrata, la función de todo demócrata es actuar para que esa llama cada vez tenga mayor intensidad, mayor fuerza y se prenda en los corazones de toda la sociedad. Ese es el papel de un demócrata, no el otro. Bueno, también ir al corte, Leo. Bueno, adelante. Hay un papel que es ir al corte, ya regresamos. Leonardo Morales con nosotros. Seguimos hablando con Leonardo Morales, vicepresidente del CNE. Ya nos vamos a meter en el tema electoral, pero antes vamos a meternos en la cosa política. Fíjate, Bielorrusia acaba de dar un ejemplo del significado del voto. Aquí hay una gente que cree que el voto es una cosa, no, es una cosa táctica. No lo es. El voto, como decía el viejo Consejo Supremo Electoral, es tu opinión. Así es. Y no solo es un arma, es la expresión que tienen las grandes mayorías para incidir en la conducción de sus países, para decidir la política. No es una estupidez eso, no es una cosa que por debajo, por arriba de la mesa, no, los demócratas con el voto, porque el voto abre puertas, abre caminos y además centra el discurso democrático. Sin embargo, aquí, demócratas, entre comillas, cuando tuvieron la posibilidad de negociar con la Unión Europea, con los noruegos, en Dominicana, en los distintos escenarios, condiciones electorales, profundizar el discurso democrático para que la salida fuera sin drama, sin guerra, sin violencia, bueno, actuaron como si ellos estuvieran ganando, como si el otro se fuera a rendir. Y, por supuesto, en esas condiciones, más el bombardeo de sectores creyentes firmemente en la violencia, en la invasión, en todo eso, que bombardearon la negociación como concepto, como idea de la política. Cuando la política es negociación, pues entonces daba miedo negociar. Y por esa vía, ¿por qué Guaidó no tiene éxito? Bueno, porque no negociaste nada, porque querías que el otro se fuera y el otro quería fregarte a ti, y ahí no, bueno, al final de cuentas,
el otro tenía más cuerpo, tenía el Estado mejores condiciones para sustentarse y de una manera terminaste atornillándolo, ya que como es lo que no mata engorda. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora hay un nuevo proceso que comienza con la entrada a Capriles, que si se da completo, bueno, tendrá no solo condiciones electorales en las cuales la Unión Europea u otros agentes, ONG puedan participar, sino además caerán las inhabilitaciones y habrá un clima generalizado por la liberación de presos políticos, etcétera, que permitirá que la elección, en vez de ser un tormento, sea un camino. ¿Te acuerdas que la campaña de Capriles era un camino? Bueno, sí, se trata de eso, hay un camino. Porque al final, fíjate que el expresidente Juan Manuel Santos en la Convención de Fe de Cámaras lo dice. Gerardo Blay le pregunta, bueno, cuando no quieren negociar alguno de los factores, ¿cómo se hace? Y entonces él dice, bueno, sí, hay una parte de la película en que los que conversan, los que buscan dialogar, quieren ganar tiempo, como ocurrió, ¿te acuerdas en Colombia? Con el gobierno de Pastrana, claro. Que Tiro Fijo lo que hizo fue vacilárselo con la zona de distinción, ganar espacio. Pero hay un momento en que los dos factores se dan cuenta que la negociación es el único camino y ahí se produce y él lo narra. Entonces estamos viendo hoy... Pero tú lo estás diciendo muy bien ahorita, Kiko, fíjate. Yo creo que bueno, hay varias cosas, pero el hecho que hoy tú estás señalando de que Capriles anda en la posibilidad de poder participar, que esto que ocurrió con Juan Requesén es un dato positivo que tiene que ver con esa negociación, con la posibilidad que otros jóvenes puedan también obtener su libertad o parte de su libertad, porque a lo mejor les toca casa por cárcel, pero bueno, es un avance en esa materia, revela que un dato esencial, que ni la Mesa de Diálogo Nacional, ni esto que está haciendo Capriles es equivocado. Es decir, la Mesa de Diálogo logró la salida de Zambrano y de algunos otros detenidos, no pudo ir más allá de allí, pero fue la negociación que tú tienes con el gobierno, que es el que los tiene, digamos, detenidos, el que tiene esa función. El carcelero. Exactamente. Ahora, tú lograste que algunos salieran. Ahora, esto que está haciendo Capriles es lo mismo, está negociando con el gobierno. Bueno, está obteniendo unos resultados. Ahora, ambos caminos confluyen en una cosa, que en la importancia del proceso electoral, es decir, de la forma como vamos a dirimir nuestra diferencia. Las diferencias van a seguir existiendo entre el gobierno, entre la mesa, entre los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional y Amor, el mismo grupo de Capriles, pero buscan a través del proceso electoral, de esa forma, digamos, o de esos elementos que tiene la democracia, de las cuales una de ellas es la elección, bueno, a través de ese mecanismo, de esa vía, van a intentar dirimir su diferencia. Y es la mejor manera de resolverlo. No es verdad que no negociando, no es verdad que no dialogando vamos a tener resultados. Sí, es fundamental para que tú tengas un resultado, para que tengas digamos, un activo importante, que tú te sientes con tu adversario a discutir. Si tú no puedes resolver tu diferencia sin discutirla, sin conversarla, sin deliberarla. ¿Para qué es el Parlamento si no para discutir y deliberar? No, para resolver allí la diferencia y votarla, y el que tenga más votos gana una determinada ley o decisión del Parlamento. No, eso es lo que tienen que hacer los venezolanos. Esa es la búsqueda que por un lado la inició estos partidos que se inscribieron en la Mesa de Diálogo Nacional, lo está haciendo ahora el propio Capriles, y es lo que yo te digo. Además, debería ser Guaidó. Si Guaidó lo que tienes que reflexionar es si tuvo todo ese capital político en la mano y hoy no lo tiene, se le ha ido, digamos, cayéndose entre los dedos como el agua, bueno, lo que tienes que reaccionar, no centrarse, amarrarse en su vieja idea que no le dio resultado y reaccionar favorablemente en la búsqueda de una salida democrática, de buscar encuentros con los sectores que están participando y no lo contrario. Yo creo que ese es el error de Guaidó. Un capital político como el que tuvo Guaidó no lo tuvo nadie en este país. Bueno, y de pronto se le fumó. Bueno, yo creo que debe dirigir, bueno, digamos, como analista político, no como no estoy hablando, sino como analista político, tú eres politólogo. Exactamente, su reacción debe estar orientado justamente a lograr los acuerdos políticos que permitan confluir en un proceso electoral con la mayor cantidad de garantías posibles. Eso es lo que corresponde a todo demócrata.
Diego Arria, yo lo veo en una entrevista y Diego Arria dice, bueno, pero es que nunca nos han consultado nada, ahí se ha impuesto la política, entonces ahora vas a venir en este momento donde no tienen las mejores opciones a decirme aquí está el plan, pero un plan ya concebido, ya hecho, y me vuelves a hacer el mismo truco. Entonces tú ves que en el llamado que hace Guaidó, no hay ni un solo reconocimiento a quienes quieren votar, no existen, no son de oposición. Es una especie de tribunal ahí que decir quién es oposición y quién no, pero eso es una cosa horrible. Esa declaración de Freddy Guevara, una de las más nefastas, porque además repitió a Chávez cuando dice o se unen o se van para el carrizo, o están conmigo o están contra mí. Bueno, ya ahí denota por qué la unidad terminó destruida y vuelta a esto que está aquí. Ahora, ahí va a haber reflexión. Yo creo que hay que salirse de ese debate, porque primero es un debate de insultos, es un debate de descalificaciones. Hay que hablar del país, a la gente, a los que tienen problemas, a los que tienen urgencias, a los que viven una realidad que es más perversa de cualquier ficción que se invente, y darle alternativas y soluciones. Porque seguir en ese charco donde todo el mundo se insulta, todo el mundo se agrede, eso ya no tiene ningún sentido. Pues. Hay que hablarle al país, salirse a hablar. Ahora, hablándole al país, tú le dices a esos sectores que son importantes, las encuestas dicen, si Guaidó llama a votar, se puede ganar la Asamblea Nacional. Pero no se lo digas a él, díselo al país, debate con el país, de manera que todos los gobiernos, oposición, tengamos un debate sobre cómo salir adelante, que es lo que importa, porque el país está vuelto crisis y la responsabilidad de la confrontación. Así es. Nosotros veníamos con una gran crisis que se ahonda cada vez más ahora con la emergencia sanitaria internacional. Quédate ahí, vamos a ir al corte y cuando regresemos, lo que te dije sirva a pie para que usted intervenga y se meta por esos lares. Ya regresamos. Seguimos hablando con el rector Leonardo Morales, que es politólogo, político, y entendiendo que tiene que respetar el organismo, pero vamos a meternos en el tema paz y en el tema democracia, pluralidad. En Bielorrusia, como te dice, hay unos sectores que no, nos van a hacer fraude, los otros sí, pero si nos hacen fraude, salimos a pelear. Y ahí está el país, conmocionando el mundo, las mujeres entregando flores, las fábricas paradas. Bueno, y hay una posibilidad de cambio, el propio presidente asomó, bueno, vamos a ver cómo hacemos, o sea, si renovamos la constitución, porque tiene una presión muy grande. Ahí está Bolivia. No solo lo que ocurrió con Evo, sino lo que está ocurriendo ahora, que cuando dijeron que por la pandemia iban a suspender las elecciones, los indios salieron de todos lados y digo, no, me hacen mis elecciones. Entonces, caramba, entonces aquí la vas a despachar. Fíjate una cosa que me parece a mí insólita. Ya en historia, el embajador americano sale diciendo, la unidad es Guaidó. Bueno, ¿y quién te dijo a ti que tú vas a determinar la escogencia de quién es la unidad o no en Venezuela? Yo creo que tú te estás metiendo en los asuntos internos y además eso es intolerable. ¿Y cómo puede ser que lo aplaudan? Que hay gente que aplauda eso. Si aquí el propio Trump, presidente americano, dice en su intervención en el Partido Demócrata, donde no nombró a Venezuela, republicano, donde, por cierto, tiraron unos fuegos artificiales impresionantes, donde no nombró a Venezuela en su discurso, porque no hay éxito. Ni a ningún país de la región. Sí, pero porque aquí no hay éxito, pero dijo claramente, ya no somos el policía del mundo, los países deben resolver sus conflictos. Bueno, que es una política avanzada, a mi juicio, yo le aplaudo eso a Trump. Ahora aquí, entonces, todos esos sectores radicales discutiendo quién tiene la bendición de Trump. No, chico, este es un país libre, autónomo, con una historia, con el libertador Simón Bolívar como insignia, para que tú me vengas a decir que los problemas de la unidad los va a resolver los Estados Unidos. Pero fíjate, tú dijiste una cosa importante, lo vuelves a repetir que lo habíamos dejado para ponértelo ahí para que lo batees. En el anterior, que es el caso de Bielorrusia. Bueno, ¿desde cuándo no le estamos diciendo a los políticos venezolanos, desde el mundo de la academia, analistas, esa situación? ¿Sí? ¿Para qué sirven las elecciones? Es verdad, ya lo hemos dicho, lo vuelvo a repetir, entre otras cosas para dirimir nuestras diferencias por la vía democrática, por el ejercicio del voto, ¿no? Para eso sirve la elección. Pero además puede ser desencadenante o detonante de una situación. Es decir, eso ocurrió en Perú en una oportunidad, cuando el Cholo, nos recordamos, se ha dicho N veces, en Perú ocurrió esto y produjo que el señor Fujimori tuviera que irse del poder, ¿no? Y Toledo llegó a la presidencia. Sí, Toledo, exacto, el Cholo Toledo, pero exactamente. Bueno, se ha dicho eso sobre el tema de Bolivia, que tú lo acabas de tocar. Sobre Chile. Sobre Chile. Y ahora sobre Bielorrusia. Pero tú lo dices aquí, y uno, ¿verdad? Yo no entiendo si es que los políticos no son sordos.
porque no es que ni siquiera es un problema de sordera, es que está la demostración, hay una evidencia empírica. No es, no es una teoría de la salida del poder o de la transición del autoritarismo a la democracia a través de... No, es un hecho notable que no requiere que yo que te lo dibuje con plastilina. Está allí, está en todas las informaciones que aparecen en los medios de comunicación. Hay textos escritos sobre esa materia. Hay opinadores que lo han dicho N veces. Seguro que ya tú lo has tenido en tu programa. ¿Y qué ha dedicado John Magdaleno en sus estudios sobre las transiciones? No ha venido insistiendo del valor y del significado que tienen los procesos electorales, incluso en elecciones no competitivas o semicompetitivas. Bueno, eso es un dato de la realidad. Ahora, el político venezolano, que no es politólogo, que no es ningún académico, está bien, no tiene por qué saber de esos temas, digamos, en profundidad, pero debe oír. Debe dejarse asesorar. Por lo menos saber quién era Mandela. Por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, saber, bueno, ¿por qué ocurrió eso allá en Chile? ¿O por qué ocurrió en Perú? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Cómo es eso de allá en Bielorrusia? ¿Por qué no me lo puedo imaginar en Venezuela? ¿Por qué es que aquí no es posible? Porque aquí bueno, es que este régimen no es un régimen como el de Bielorrusia. Bueno, ¿y de qué acusan al de Bielorrusia y de qué acusan al de aquí? ¿No es lo mismo? No, porque estos son delincuentes. Bueno, esos regímenes autoritarios del pasado, ¿cómo se comportaban? ¿Como niños Jesús? ¿Como ángeles? No, vale, no era así. ¿No? ¿De qué acusaron a Gómez? Y después acusaron a Pérez Jiménez. ¿De regímenes de qué naturaleza? Humanitarios. Todo lo contrario. Ahora, entonces, todos esos regímenes fueron, digamos, echados del poder a través, digamos, de una lucha de los ciudadanos, de los pueblos, que hicieron posible, en algunos casos, a través de las elecciones, que hubiese una transición hacia la democracia. Bueno, es lo que estamos buscando en Venezuela, que lleguemos a eso, que podamos producir un cambio cuando sea pertinente, de gobierno, que haya una transición de un gobierno a otro sin ningún tipo de tragedia, que los venezolanos puedan decidir por sí mismos, ejercer su voluntad y decir, hoy nuestro presidente deja de ser Maduro y pasa a ser fulano de tal, que no venga nadie de ninguna parte del mundo a decirnos a quién tenemos que designar presidente de la República o a qué diputado debemos designar en el Parlamento. Esa es una materia que compete exclusivamente a los nacidos en este país. Bueno, porque eso es lo que tiene que ver con la soberanía. Nosotros somos soberanos y somos soberanos, debemos tener el derecho de decidir por voluntad propia y a través de los medios que establece la democracia, que son las elecciones, quiénes son nuestros gobernantes, quiénes son nuestros diputados, quiénes son nuestros alcaldes, quiénes son nuestros gobernadores, etcétera. Ese es el rol que deben jugar los ciudadanos. Eso es lo que denomina un señor que llamaba Ostrogorsky, el poder intimidatorio de la sociedad, que se expresa cada vez que habla, cada vez que actúa. Exactamente. Pero fíjate que es un caso a discutir en todo este asunto, ¿no? Porque cuando tú dices, yo quiero una invasión, yo quiero una fractura militar, yo quiero el TIAR. Por cierto, el TIAR, tarde se ha cansado de decir que ningún país quiere. Lo dijo Santos también en la Convención de Fedecámara. Ningún país latinoamericano quiere meterse en eso. Mire, yo sobre ese particular tengo yo me dediqué a hurgar sobre el TIAR. Bueno, ¿por qué nació el TIAR? El TIAR nació para que no, era para proteger a los países de intervenciones extranjeras. ¿Y de cuál se estaban cuidando los paisitos estos nuestros? De nuestro hermano mayor, el grande del norte, ¿no? Y el propio Betancourt y creo que otros dos países más intentaron incluir una materia sobre derechos humanos precisamente sobre eso. De modo porque el TIAR no era para sacar gobierno ni nada de esas cosas. Y cada vez que se activó, lo que buscó fue mecanismo de conciliación entre los estados para resolver sus problemas. Así es. Pero fíjate, en todo ese discurso, usted es un pueblo cristiano y la iglesia acaba de señalar, incluir caminos que conduzcan a la paz. Pero hay una gente que quiere guerra, que quiere sangre, que quiere violencia. Usted me va a perdonar, pero eso es malo. Eso es malo, tú no vas a decir que te la estás comiendo diciendo que le vas a matar al otro, que el sangrero es la solución. Pero lo defienden así, lo dicen además públicamente como si fuera lindo y bello, pero resulta que esa vía de intervención es la que ha producido esas fracturas, esos dolores que no se curan
si no hay reconciliación entre los países, Claro, sí si es. no hay reconciliación interna. Ahora, cuando tú dices, bueno, pero vamos a votar, tú me vas a disculpar, pero 4 horas en una cola no significa nada con dar la vida, agarrar un arma, caerte a tiro. O sea, es un esfuerzo en comparación que la lógica te dice que, bueno, que nunca debes dejar a un lado. Pero se sienten felices, orgásmicos, porque quieren, no, la amenaza creíble. Digo, pero tú estás oyendo, tú quieres que haya una fractura militar, diciéndole a los militares venezolanos que vienen los otros de afuera, si tú no los fracturas te matan o te meten preso o lo que sea. La cosa irracional que hay en ese discurso, chicos. Sí, bueno, pero además es una cosa insólita, sí, yo no, en verdad yo no los comprendo. Es decir, todos los organismos internacionales nacidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ¿nacieron para qué? Para la paz. Para la paz. Ahora, ¿cómo es que tú invocas entonces la guerra? Es decir, no hay un organismo internacional que dicte, bueno, hay que invadir un país. No, todo lo contrario, lo que busca todo esto, incluido al TIAR, como ya lo dije antes, lo que debe hacer la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y todo lo demás grupos internacionales, es proveer la paz, es garantizar la paz en el mundo, porque la conclusión a la que se llega es que siempre será mucho más favorable al individuo, a la sociedad, al mundo, la paz que la guerra, porque la guerra lo que deja es, bueno, destrucción, dolor, pobreza, etcétera. Bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a estar? Yo no entiendo de verdad esa idea. Mira, vamos a ir al corte. Seguimos hablando. Vamos a hablar ahora ¿De la guerra? No, de las elecciones. Ya regresamos. Fíjate, Leo, Leonardo Morales, rector de CNE. En este programa hemos insistido que el CNE debe ser el organismo que le permita al país recuperar sus instituciones, debe ser transparente, debe facilitar el voto, no impedirlo, ni favorecer a nadie. Y yo no sé si eso se entiende, porque uno lo que ve es que cuando se abrieron los lapsos para la inscripción de los nuevos votantes, bueno, había unas movilizaciones con autobuses, con una enorme organicidad de parte del gobierno. Y luego Maduro cada vez que habla en campaña electoral de sus candidatos. Y entonces llega gente que te dice, yo vivo aquí y a la cuadra tenía mi centro electoral y me volvieron a mandar para allá, para Bolívar, para no sé dónde. Entonces empiezan a ocurrir unas cosas que uno dice, pero los rectores están claros que el papel histórico que les corresponde es devolverle la confianza al país. Yo justamente ese es el término que yo expresé cuando me juramentaron y ese mismo día yo llegué el viernes en la tarde a mediodía al Consejo Nacional Electoral y se hizo una sesión pues, donde yo me incorporé y yo dije, bueno, yo creo que la función nuestra en general es exactamente recuperar la confianza, no solo en el organismo electoral, sino la confianza en nuestros procesos electorales. Esto es clave para este organismo. Yo creo que todos los integrantes del cuerpo, las tres rectoras, incluida la presidenta, la doctora Alfonso Izaguirre, están contestan que efectivamente ese es el rol fundamental que debe cumplir el organismo en estos tiempos. Buscar cómo construir redes de confianza que permitan a la gente participar en su proceso electoral, confiados en que el voto sufragado se contabilizará para aquel candidato o partido por el cual lo hizo. En esa materia, digamos, hay que hacer el esfuerzo. Pero ese esfuerzo también hay que exigírselo a las organizaciones políticas y por supuesto, a las autoridades de gobierno. Es decir, el país tiene un conjunto de normas, de leyes, ¿verdad? Que regulan la vida política y la vida electoral. Lo que se le pide al ciudadano presidente es que haga uso adecuado de los medios públicos, que no los utilice para la campaña electoral. Lo que se les pide a los partidos políticos es que no adelanten campaña electoral, sino en el tiempo que está establecido en el cronograma. Eso ayuda al propio organismo a lograr hacer redes de confianza. Es decir, el organismo tiene que persuadir, tiene que exhortar a los actores políticos a que cumplan la ley. ¿Sí? Tú no lo estás obligando a hacer una cosa por capricho del organismo, sino porque está establecido en la ley, porque hay normas que establecen el comportamiento que deben tener cada uno de los actores políticos, independientemente, Kiko, de la posición que ocupe. Usted puede ser un partido de oposición o puede ser partido de gobierno. Ambos tienen la obligación de cumplir al pie de la letra,
todo lo que reza es los artículos de la ley electoral. No pueden estar inventándose cosas. Así que no, es que yo lo he dicho, no es porque por costumbre o tradición esto se ha hecho, se debe dejar hacer. No, si la ley establece que no se debe hacer, no se debe permitir que se haga. Yo creo que hay que hacer valer la ley. Es lo que nos permite que efectivamente tengamos un proceso electoral, digamos, adecuado a nuestro cuerpo normativo y que la gente los considere y lo contemple como válido. Ese es el rol que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, ese es el rol que tienen los rectores y es el exhorto que este organismo y que yo como rector hago a las distintas organizaciones políticas, independientemente del rol que jueguen en la sociedad venezolana, que actúen de acuerdo a la ley. Es decir, y no a los caprichos de cada uno, no haciendo uso de picardías electorales, haciendo uso de la ley. Yo creo que eso es lo que eso ayuda a que efectivamente tengamos un proceso electoral que sea profundamente valorado por los venezolanos y reconocido por los agentes exteriores. Es decir, no nos interesa mucho el mundo internacional, el ámbito internacional. Bueno, que el mundo internacional, que el ámbito internacional vea cómo este proceso electoral sobre eso, la observación internacional. Borrell, sobre la invitación que se le hiciera al gobierno a participar como observador, dijo, mira, pero como lo están haciendo no es. Aquí hay una manera de hacerlo, unos mecanismos y unas fórmulas que tienen que ser seguidas. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Va a estar participante como observador? ¿Qué va a pasar con la ONU, la OEA? ¿Quién va a venir a ver que aquí las cosas se respeten? Bueno, fíjate tú lo siguiente, esa materia la hemos conversado y bueno, la estamos discutiendo, se ha conversado con algunos organismos internacionales, o sea, pero hay demasiadas dificultades de diversa naturaleza. Algunos que se niegan de todas a participar en el proceso porque no lo consideran como un proceso válidamente convocado, y otros, bueno, que tienen algunas dudas sobre la situación que estamos viviendo en el mundo. Es decir, digamos que, para entrar en esa materia, doctor Bautista, que este proceso electoral que vamos a tener en Venezuela, como los otros procesos electorales que hemos visto en los últimos tiempos, República Dominicana, Bielorrusia, etcétera, va a ser un proceso electoral, y como va a ser seguramente el de Estados Unidos en noviembre, es un proceso electoral atípico. Por la cuarentena. Por la cuarentena, por la emergencia sanitaria internacional, donde, bueno, habrá que tomar unas medidas que permitan, digamos, hacer las elecciones. Es posible, teniendo los aeropuertos cerrados, que vengan contingentes importantes de observadores electorales a Venezuela o a cualquier elección en el mundo. Tienen cómo movilizarse. Es posible que no, es posible que se busquen algunos mecanismos para que tengamos unos pocos en el país. Pero bueno, pero también habrá que echar mano de aquellos mecanismos que obliga la tecnología. Es decir, habrá que ser observador a través de, bueno, muchos de los programas que ustedes hacen están haciendo por vía de la internet, Instagram, Zoom, etcétera. Bueno, habrá que ver mecanismos que permitan que observadores del exterior puedan estar apreciando lo que está ocurriendo en Venezuela en las distintas fases del proceso y sean observadores y puedan presentar informes sobre el tema. Fíjate. Pero ya déjame decirte esto. Pero yo no me quedo solo en el tema de los observadores internacionales, Kiko. Porque nosotros, así como entendemos la importancia que tienen esos organismos que vean, porque no solo se invitan los observadores para que vengan a observar y a certificar lo que hacemos, muchas veces han venido a Venezuela a aprender de los procesos electorales venezolanos, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a otros sitios, vamos también a observar y aprender de algunas de esa experiencia. Bueno, es de una doble relación, pero yo insisto en que es demasiado importante que así como le ponemos cariño y esfuerzo al tema internacional y pegamos gritos para que vengan los organismos internacionales, hay que esmerarse para que haya una participación y una observación electoral venezolana, criolla, ¿no? Y yo estoy empeñado en eso. Bueno, y la propia presidenta del organismo hizo una reunión bien interesante por estos medios, digamos, de tecnología. La por posibilidad de invitar a ONG. Claro, que hay bastante, pero además, se le invita a las universidades, hubo una reunión con la OPSO y todas las universidades, bueno, donde se les invitó, participen, vengan a las propias auditorías. Y bueno, y eso hay que hacerlo, lo estamos haciendo con la universidad, y hay que decirle a distintas ONG que hay en Venezuela que se activen en eso, que ayuden, que colaboren. Eso es demasiado importante, que nosotros mismos seamos testigos de nuestro proceso. Ahora fíjate, después de la constituyente, que aparecieron 8.500.000 votantes que ni Chávez en su mejor momento, pero además
todo lo que pasó con Smart Matrix, que denunció que se había violado el proceso, la gente duda de la garantía de las máquinas, de que las máquinas estén funcionando, eso me lo va a contestar cuando vengamos. Hubo una polémica entre Ochoa Antip y Laureano Márquez al respecto. Ochoa le decía a Laureano, no, pero es que las máquinas, siempre las papeletas y el resultado han coincidido. La cosa no está ahí, está en el ventajismo, etcétera. Se metió por ahí. Pero cuando regresemos. Leonardo Morales, rector del CNE, vicepresidente del organismo. Ajá, la pulcritud del voto, que no me lo cambien, que no me lo alteren, que no me lo sumen, porque está el caso de Bolívar, eso nunca se decidió, las denuncias de Andrés Velázquez. Lo que ocurrió con Smartmatic, que denunció que en el proceso constituyente se pasaron por encima todas las llaves y todo eso. Hubo una polémica entre Ochoa Antip y Laureano Márquez, donde Ochoa Antip le decía, bueno, y unas llaves es imposible porque la oposición tiene una. Hubo en concreto un debate sobre lo que se dice y la realidad. ¿Cuál es la realidad del organismo? Sobre, ¿podemos estar tranquilos o por el contrario hay que meterle un ojo pelado? No, tema bueno, de la máquina. sí, bueno, pero por supuesto, siempre hay que meterle el ojo a las cosas. Eso no es así bueno, las máquinas hacen, digamos, magia, entonces es pulcra, es sana. No, las máquinas son programadas por un ser humano, pero le da un conjunto de instrucciones y ella hace exactamente lo que tú quieres que haga. Yo que estuve de los inicios de la automatización en Venezuela, digamos, tengo un conocimiento de cómo hacer para que efectivamente el voto sufragado se cuente a favor del candidato o partido. Para eso la institución, el Consejo Nacional Electoral, ha establecido un conjunto de auditorías que permiten saber que efectivamente esas máquinas están haciendo lo que deben hacer. Es decir, ¿qué es lo que deben hacer? Lo que ya hemos dicho. Voto sufragado por Francisco Bautista, se le cuenta a Francisco Bautista y su partido ABC. Bueno, eso es lo que lo que se persigue. Bueno, esas máquinas tienen un proceso, digamos, de certificación, se van personalizando una a una, ¿no? De acuerdo al centro de votación, al estado, al municipio, a la parroquia, etc. ¿No? Y además se tiene un software, que es el programa que hace que cada vez que usted toque, si es una touchscreen, usted toca una boleta, bueno, va a votar por ese partido y ese candidato y lo sufraga y le da una papeleta. ¿No? Esa papeleta usted la ve, yo voté por el candidato Francisco Bautista, su partido A, okay, y la metió en una caja. Eso que está aquí en ese papel está reposando en alguna parte de la memoria de esa máquina. Una vez que termina el proceso electoral, eso se envía, ¿no? Digamos, una tira de papel, que es la famosa acta, ¿no? Y allí aparecen los votos obtenidos por cada candidato. Al final, hay en 50 y tanto % de las mesas, hay lo que llaman la auditoría ciudadana. Se abre la caja y se cuenta la papeleta y se ve qué fue lo que dijo la tira de papel, ¿no? Las diferencias entre una y otra es despreciable o nula, no existe. Es decir, hasta el sol de hoy no ha habido fraude en ningún proceso electoral. ¿Y el caso de Bolívar? En caso de Bolívar, hasta donde sé, el fraude no, si acaso hubo fraude, no fue por la vía de las máquinas, fue por una manipulación de actas manuales. Fíjate, Kiko, cuando nosotros comenzamos la automatización, no era para tener resultados rápidos. El problema no era la rapidez, era sacar la mano de la gente del proceso electoral, ¿no? Que sí, por aquello de acta mata voto. Claro, entonces la idea era exactamente que nadie pudiera manipular el voto de ningún elector. Ese era el sentido de eso, no la velocidad. Bueno, claro, las tecnologías ahora te hacen que también la velocidad juegue un rol relevante. Y lo que se persigue es que efectivamente, tú te debes acordar, y algunos electores también, antes se hacían elecciones y pasaba una semana para poder obtener los resultados definitivos. Bueno, porque era un sistema manual, llegaban las actas de los estados, de los municipios, hasta que llegaban a Caracas, lo recibían en una sala, unos militares, ponían un sello, lo veía un partido, lo veía otro partido, sumaban y así iban, ¿no? Entonces, una semana después daban los resultados. Bueno, ahora tenemos resultados el mismo día electoral, pero además confiando en que efectivamente las máquinas operaron de acuerdo a la programación que se estableció. Y esa programación es evaluada y auditada
en una batería de 15 auditorías que hace el Consejo Nacional Electoral, que las va a hacer otra vez, donde van los técnicos electorales, que ya hemos formado, por cierto, bastantes expertos en esa materia, van y certifican que esos programas exactamente hacen lo que deben hacer, lo que se quiere que hagan. De modo pues que si alguna cosa tiene de robustez el sistema electoral venezolano, es que tiene un conjunto de auditoría, tiene un conjunto de pruebas que permitan asegurar que no se va a hacer ningún tipo de trampa, que no hay ningún tipo de fraude. Lo que ocurrió con otros procesos, pues son procesos que no fueron supervisados por nadie, Kiko. Tú me hablas, y me disculpan los que participaron en ese proceso, pero tú me hablas de la Asamblea Nacional Constituyente y ese fue un proceso administrado por una sola parte de la sociedad venezolana. Ahí habían otros ojos viendo sobre el tema, no. Entonces, bueno, yo no sé qué fue lo que dijo, bueno, sí sé lo que dijo Smartmati, pero hizo unos señalamientos, pero bueno, pero eso fue un proceso administrado por una sola parte. ¿Cómo se administran los procesos en Venezuela? Desde siempre, desde que era manual, con las partes, ¿sí? Con las organizaciones políticas, con los candidatos, todos viendo que las cosas sean como deben hacer. El voto asistido, la tinta indeleble, mejores condiciones, la suspensión de las elecciones, que se ha hablado que por el coronavirus puede ser movida, ¿qué hay de todo eso? Bueno, fíjate tú lo siguiente. Bueno, habíamos superado el tema de la tinta indeleble, hay otros que te están reclamando que por favor la tinta indeleble, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si efectivamente se incorpora la tinta indeleble, hay que ver también, porque como estamos en coronavirus, hay que ver si efectivamente la tinta indeleble ayuda al tema, ¿no? Si todo el sistema electoral, todo lo que llaman la herradura, se está evaluando. Hay una serie de pasos que deben evaluarse para evitar que se produzcan contagios. Para eso el Consejo viene analizando todas las elecciones que se han realizado, cuáles son las medidas de bioseguridad que se han instrumentado para nosotros incorporarlas y tenemos ya 40 y tantos puntos de aglomeraciones que queremos evaluar, o que estamos evaluando. Entonces, bueno, eso de la tinta vamos a verificarla. La otra me dijiste. La suspensión de las elecciones por la pandemia. Bueno, fíjate tú lo siguiente. ¿Por qué la vamos a suspender por la pandemia? Por las colas, para evitar contagio, etcétera. Yo lo he dicho en algunas oportunidades, en algunos foros, la pandemia nos cambió la vida. Esta emergencia sanitaria internacional produjo cambios en la sociedad. Ya no nos damos las manos ni nos damos un abrazo, sino tocamos los codos, tocamos los puños, vivimos con un tapaboca. Los muchachos tienen que estudiar por internet lo que pueden. Las universidades están buscando cómo hacer estudios a distancia, cómo eventualmente concentrar algunos pocos estudiantes repartidos a lo largo de la semana por cada profesor, etcétera. Están cambiando las cosas. Ahora, nosotros efectivamente, y el mundo está acostumbrado a hacer elecciones en un solo día. En Venezuela siempre ha sido... En Polonia fue una semana. Ajá, exactamente. Pero entonces, en Venezuela lo hacemos un solo día. Bueno, ¿y por qué tiene que ser un solo día? Eso, porque tradicionalmente es así. Como yo soy enemigo de la tradición, porque la tradición y la costumbre son cosas excesivamente conservadoras, ¿no? Entonces yo no estoy casado con eso. Yo digo, bueno, ¿y por qué tiene que ser un solo día? Porque yo no puedo establecer 3, 4 días de elecciones, organizando los electores de acuerdo a su cédula, por sexo o por edad, etcétera. Define una manera de organizar la población venezolana de manera tal que concurra a sus centros de votación sin que se produzcan grandes concentraciones. Eso pudiera pensarse. Entiendo que la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral lo anunció o lo sugirió en una entrevista en el diario Panorama. Bueno, en verdad no lo hemos discutido, no hemos sentado a discutirlo en el Consejo Nacional Electoral. Pensamos que es posible hacer las elecciones el 6 de diciembre, estamos trabajando en eso, estamos impulsando esa idea, pero si llegara el momento, si llegaran las circunstancias de que efectivamente debemos revisar el proceso electoral, yo no me niego a que efectivamente podamos tener una semana de elecciones, ¿no? Es decir, es posible. Yo me reuní con unos jóvenes de los partidos políticos y nos decían, ¿por qué no podemos utilizar blockchain como mecanismo de seguridad para votar en las elecciones? Bueno, sí, es una sugerencia. A lo mejor no estamos en el tiempo, seguramente en algún momento lo haremos, como lo han hecho en otros países, votan por correo algunos electores, lo que es el voto adelantado en Estados Unidos, que se hace. Bueno, veamos, sí, nosotros tenemos que explorar alternativas. ¿Hay tiempo para hacer toda esa exploración? Sí, cómo no. Bueno, Leo, gracias, porque se nos acabó el tiempo, porque quisimos meternos en la parte genérica sobre el voto y después en los detalles de la elección. Pero hay tiempo también para explicarle a la gente que se pueden mejorar las condiciones. Y yo creo
que ese es un debate que cuanto más abierto sea, pues el CNE lo puede asumir con mayor transparencia. Hay un chancecito. Sí, ¿cómo Bueno, leí en una noticia en la cual el señor Nicolás Maduro dice que él está empeñado en que efectivamente se establezcan garantías electorales. Bueno, yo creo que la oposición debe tomarle la palabra al Claro, y presidente Maduro. exigirla. Pero señores, vamos a sentarnos a discutir esas garantías, ¿no? Vamos a sentarnos con los rectores para discutir las garantías y vamos a establecer. No. Tenemos esta, queremos algo más. ¿Cuáles son las otras que se No, y requieren? decirle a Maduro, mira, quítame los puntos rojos, que eso nos ayuda. Bueno, pero exactamente. Entonces, bueno, vamos a discutirla y vamos a establecerla. Pero Así es. si hay disposición, Kiko, si hay disposición del gobierno, ¿no? Que lo muestra con los presos que soltó por diligencia de la Mesa de Diálogo Nacional y que ahora hace por diligencia de otro sector de la oposición que encabeza, entiendo, Enrique Capriles y tiene a Requesén en su casa, si hay la posibilidad de que otros compatriotas logren su libertad, ¿verdad? Bueno, si todo eso se está haciendo conjuntamente, ¿por qué no sentarnos todos los actores involucrados a terminar de blindar? A mí no me gusta el término blindar porque eso nunca queda blindado, pero de establecer un conjunto de garantías que hagan posible unas elecciones que nos sirvan a todos. A nosotros nos sirven unas elecciones donde todos quedemos contentos aún siendo derrotados. Así es. Caramba, del Valle Canelón, que se le murió su hermano, mi abrazo, mis condolencias, lo lamento y estoy contigo, del Valle. Gracias a ustedes por estar con nosotros y a Leonardo Morales, que lo traeremos cada vez que haga falta para discutir esto de los asuntos del voto y su transparencia. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué?